through tough periods. I think for everyone in life, no matter what you do, if you have a rough period and you manage to make it through that, it will only make you stronger. Una vez caminó por la alfombra roja entre vítores ensordecedores, un dios de la pantalla grande, el hombre que hizo al mundo creer que la fuerza y la sabiduría podían existir más allá de la ficción. Pero cuando la cámara dejó de rodar y las luces se apagaron, Laurence Fishburne quedó solo, acompañado únicamente por el silencio del abismo. De las alturas de la fama a las habitaciones vacías donde la risa ya no resonaba. Un niño sin padre. Un hombre que llevaba el apellido de un extraño. Un esposo que se perdió en la ira. Un padre impotente ante la caída de su hija. Una estrella exiliada del mismo monumento de Hollywood que él ayudó a construir. Cuanto más brillante la cumbre, más profunda la sombra. A los 63 años, Morfeo, el hombre que una vez abrió los ojos de la humanidad en Matrix, ahora deambula perdido en el laberinto de su propia vida. ¿Cómo puede alguien que lo tuvo todo perder casi todo? El niño que creció en soledad. Quienes han conocido a Laurence Fishburne en persona suelen decir que tiene una mirada extraña, un silencio profundo, como si cargara una tristeza sin nombre. Pero pocos saben que dentro de esos ojos habitan las huellas de una infancia privada, cuando el joven Fishburne tuvo que crecer en medio del vacío de un hogar roto. Laurence John Fishburne III nació el 30 de julio de 1961 en Augusta, Georgia, en lo que parecía una familia común. Su padre era oficial correccional y su madre maestra de primaria. Pero su matrimonio se desmoronó cuando él tenía solo 5 años. El día que su padre se fue, su madre, Hattie Bell, le tomó la mano y se mudó con él a Brooklyn, Nueva York, comenzando una nueva vida para ambos en una ciudad desconocida. Desde entonces, padre e hijo se vieron solo ocasionalmente durante algunos meses, hasta que finalmente perdieron todo contacto. El Brooklyn de los años 70 no era un lugar amable para un niño negro. Las calles estaban llenas de basura, bocinas y viejos edificios de apartamentos. En un pequeño departamento del tercer piso, Hattie enseñaba durante el día y corregía tareas por la noche solo para poder pagar el alquiler. Mi madre fue la mujer más fuerte que he conocido, recordaría Fishburne más tarde, pero podía ver el cansancio en sus ojos cada noche. Nunca olvidó lo que se sentía crecer sin un padre, aún así, no poder permitirse ser débil porque su madre necesitaba que él fuera fuerte. El joven Laurence no tenía juguetes ni vacaciones de verano. En cambio, pasaba los días sentado en la biblioteca de la escuela o ayudando a su madre a limpiar pizarrones. Una vez dijo, tuve que madurar más rápido que mi edad. Mientras sus amigos jugaban baloncesto, él ya estaba haciendo audiciones y memorizando guiones. Su madre reunió casi todos sus ahorros, solo unos cientos de dólares, para enviarlo a una escuela de actuación. Fue la primera vez que entendí lo que significaba sacrificarse, dijo Fishburne. A los 11 años consiguió su primer papel teatral en una producción fuera de Broadway, un pequeño niño negro entre actores adultos. Nadie se dio cuenta de que aquel niño solo buscaba un lugar donde esconderse de la soledad. Sin embargo, el escenario se convirtió en su único refugio. Allí podía ser cualquiera, un héroe, un villano o simplemente un niño que por fin era escuchado. En 1975, Laurence fue elegido para la película Cornbread, Earland Me, un papel pequeño pero un punto de inflexión. Solo tenía 13 años entonces, y el destino volvió a llamarlo, un papel secundario en Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola. Para ser elegido, el chico de 14 años mintió sobre su edad, afirmando tener 17, ya que la producción no contrataba menores. Le creyeron, y Laurence consiguió el papel. La película tardó 2 años en filmarse en las selvas de Filipinas. Mientras sus compañeros asistían a la escuela secundaria, Fishburne vivía entre disparos falsos, humo de cigarrillos y escenas violentas. A veces pasaba días sin dormir. En una ocasión presenció un accidente en el set que casi le costó la vida. Vi demasiadas cosas que un niño no debería ver, dijo después. Cuando Apocalypse Now se estrenó en 1979 y ganó la Palma de Oro, Fishburne tenía solo 17 años, pero su alma era mucho más vieja. Aunque la película llevó su nombre a Hollywood, también le arrebató lo que quedaba de su infancia. Al regresar a Estados Unidos, Laurence ya no era el chico soñador que había sido. Se volvió callado, reservado, evitando cualquier mención de su padre. Creo que solo estaba tratando de vivir su propia vida, dijo Fishburne alguna vez, aunque sus ojos traicionaban amargura. Admitió que nunca había sentido la mano de un padre sobre su hombro, algo que buscó toda su vida, dentro y fuera de la pantalla. En su adolescencia tardía, Fishburne asistía a clases mientras actuaba en programas de televisión como One Life to Life.
Sus amigos decían que rara vez reía de verdad. Parecía que cada papel que interpretaba era una forma de ocultar el vacío interior. Aprendí que si actúas bien, la gente te amará. En la vida real, eso no siempre es cierto, confesó. Para 1980, con apenas 19 años, Fishburne vivía solo en Nueva York, atrapado entre dos mundos, el arte y la realidad. Una vez alquiló una habitación de 9 metros cuadrados y vivió semanas comiendo solo fideos instantáneos. Pero dentro de él ardía una determinación feroz, no solo por triunfar, sino por demostrarse a sí mismo que no necesitaba que nadie lo salvara, ni siquiera el padre que lo había abandonado. En los años siguientes trabajó incansablemente en pequeños papeles en el teatro y el cine. Sin un padre que le enseñara a ser hombre, se enseñó a sí mismo a través del fracaso, la resiliencia y el valor de levantarse después de cada caída. A veces, en las noches silenciosas, recordaba la imagen del hombre que una vez lo llevó sobre sus hombros, tan borrosa que ya no sabía si era un recuerdo o una invención. Si hubo algo que Fishburne conservó de aquella infancia, fue su vitalidad y su extraordinaria resistencia. Convirtió el dolor en fuerza, la soledad en determinación. Ese pasado le permitió encarnar personajes de poder, calma y sabiduría, desde Boys N the Hood hasta Matrix, donde dio vida a Morfeo. Sin embargo, la ironía fue que esos mismos papeles hicieron que el público olvidara que Laurence Fishburne, el hombre detrás de ellos, seguía siendo aquel niño que nunca fue realmente amado. El precio de la inmortalidad. Al comenzar la década de 1980, Hollywood se abría ante él como una puerta deslumbrante. Pero cada vez que cruzaba esa puerta, se encontraba cara a cara con la misma soledad que lo había perseguido desde la infancia. Fishburne apenas tenía poco más de 20 años. Medía 1,84 metros, de hombros anchos y con una voz profunda y resonante que daba peso a cada línea que pronunciaba. Su primer papel revelador llegó en Boys N the Hood 1991, la película clásica de John Singleton. En ella interpretó a Furious Styles, un padre ejemplar en el gueto de Los Ángeles que enseña a su hijo el honor y la responsabilidad. Fue una actuación que conmovió a millones de estadounidenses. Irónicamente, Fishburne nunca había conocido en la vida real a un padre como ese. En 1993, Fishburne obtuvo una nominación al Oscar por su interpretación de Ike Turner en Bad Love Got Todo With It, la biografía de la cantante Tina Turner. Convirtió a un hombre cruel en una tragedia viva, alguien a quien el público podía odiar y al mismo tiempo compadecer. Ese mismo año ganó un premio Tony por To Trans Running y un Emmy por Tribeca. Con tan solo 32 años, Laurence Fishburne se había convertido en uno de los actores negros más respetados de Hollywood, al nivel de Denzel Washington y Morgan Freeman. Sin embargo, detrás de los trofeos, Fishburne entendía el verdadero costo del éxito. El Hollywood de los años 90 todavía rebosaba de prejuicios. No importaba cuán talentoso fuera un actor negro, era difícil que le dieran un papel principal con verdadera profundidad emocional. Les encantaba encasillarlo como el hombre fuerte, severo, estoico, a veces violento, pero rara vez vulnerable. Tuve que cambiar mi nombre de Larry a Laurence, dijo una vez, solo para que me tomaran en serio. Una sola letra, pero toda una batalla contra el sesgo racial. En esa época eligió papeles intensos y complejos que a menudo reflejaban su propia vida. Otelo 1995, un hombre negro que ama profundamente pero es traicionado. Y Ben Gerais en 1997, un capitán solitario perdido en el espacio. Y entonces llegó el destino, de Matrix 1999. El papel de Morfeo convirtió a Fishburne en un ícono mundial. La frase «¿y si te dijera?» y la imagen del mentor con abrigo negro, gafas redondas y la píldora roja extendida se volvieron inmortales en la historia del cine. La película recaudó más de $463 millones en todo el mundo, ganó 4 Óscares y lo convirtió en la encarnación de la inteligencia, el control y el despertar espiritual. El público lo veneraba en todas partes. Pero pocos sabían que Fishburne luchaba contra un vacío interior. Morfeo es quien desearía ser, calmado, sabio, centrado. Pero en la vida real no me parezco en nada a él, confesó una vez. Incluso en la cima de su fama, se sentía asfixiado por la misma industria que lo había creado. Los jóvenes directores lo admiraban, pero Hollywood aún se negaba a dejar que un hombre negro encabezara una gran franquicia. En una entrevista de 2003, Fishburne dijo, «Ya he demostrado lo suficiente, pero la gente todavía me ve como un símbolo, no como una persona». Esa es la tragedia de la adoración, cuando el mundo te diviniza tanto que olvida que aún puedes sentir dolor. En los 2000, ese volcó a la televisión con CSI,
Crime Scene Investigation, 2008-2011. Pero el público, todavía apegado a su icónico personaje de cine, fue reacio a aceptarlo en un nuevo papel. Las audiencias bajaron, y tras 3 temporadas, Fishburne abandonó el programa en silencio. «Necesito tiempo para mi familia», dijo brevemente. Quienes lo conocían sabían que era una retirada impregnada de decepción. En 2021, cuando se estrenó The Matrix Resurrections, los fans se sorprendieron al descubrir la ausencia de Morfeo. Fishburne no había sido invitado de vuelta. «Me ofrecí, pero no respondieron», dijo, con una voz tranquila pero lo bastante pesada como para hacer doler al oyente. Para un hombre que ayudó a construir la leyenda, ser borrado del mundo que él mismo había creado fue como ser eliminado de la memoria. Fue su decisión, añadió, aunque sus ojos decían otra cosa, el dolor de un hombre traicionado por su propio legado. El éxito no siempre salva a una persona de la soledad. Después de Matrix, Fishburne se volvió más reservado, eligiendo solo proyectos que realmente le hablaran al alma. Protagonizó a Keela and the B-2006 como un mentor devoto, y Aníbal, 2013-2015, como un investigador brillante pero atormentado. Cada papel parecía una confesión, como si usara a sus personajes para expresar lo que las palabras no podían. Una vez, cuando le preguntaron cómo se sentía al tener éxito, simplemente sonrió y dijo, «No vivo para ser aplaudido. Vivo para recordar quién soy». Esa no es la voz de una estrella, sino la de un hombre que ha caminado por demasiada luz como para no saber que incluso la luz puede quemar. Desde Apocalypse Now, la película que obligó a un niño de 14 años a enfrentarse a una guerra falsa, hasta Matrix, donde un hombre adulto se encontró atrapado en una guerra virtual propia, el viaje de Fishburne forma un círculo cerrado. Comenzó con la ilusión y terminó dentro de ella. Su carrera, en la superficie, es una cadena de triunfos. Pero si miras más de cerca, entre esos magníficos fotogramas se esconde un hombre que siempre trató de demostrar su valía ante un mundo que nunca lo reconoció por completo. El secreto del padre que nunca existió. Hay heridas que no sangran, pero que supuran lentamente, en silencio, sin sanar jamás. Para Laurence Fishburne, esa herida llevaba el nombre de su padre. Durante décadas vivió bajo el apellido Fishburne, creyendo saber de dónde venía, hasta que un día su mundo entero se derrumbó bajo una verdad brutal. El hombre al que había llamado padre toda su vida no era su padre biológico. Una infancia sin padre ya era una ausencia. Pero descubrir, después de más de 6 décadas de vida, que llevaba la sangre de un desconocido, fue un golpe que ni siquiera un hombre tan curtido como Laurence pudo soportar con facilidad. Todo comenzó con lo que parecía un programa de televisión inofensivo, Finding Your Roots, emitido a principios de 2025 en PBS. El presentador, el profesor Henry Louis Gates Jr., lo llevó a un viaje para explorar su ascendencia, algo que Fishburne creía conocer. Pero el ADN no miente. Cuando apareció la foto del hombre en los registros, Fishburne guardó silencio durante varios segundos. En la pantalla había un rostro desconocido, pero con ojos idénticos a los suyos, profundos, pesados, cansados. «Este es tu padre biológico», dijo Gates. El estudio quedó completamente en silencio. Fishburne cerró los ojos, sonrió débilmente y dejó caer lágrimas. Susurró, «Hola, padre». Un saludo con más de 60 años de retraso. Aquel padre biológico, un hombre desconocido, ni artista ni famoso, había fallecido hacía tiempo. Nunca se habían conocido, ni habían intercambiado una sola palabra. Y sin embargo, a través de una fotografía, Fishburne vio la mitad perdida de sí mismo. «Ahora me siento menos solo», dijo en el programa. «Ya no tengo que preguntarme dónde pertenezco». Una frase simple, pero que cargaba el peso de toda una vida buscando respuestas. Antes de ese momento, Laurence Fishburne había vivido con un vacío imposible de describir. El temprano divorcio de sus padres significó que veía a su padre adoptivo, Laurence Fishburne Jr., solo unas pocas veces al año. «Era un hombre estricto», recordó Fishburne, «pero nunca fuimos realmente cercanos. Cuando era niño, solía esperar junto a la ventana durante horas, con la esperanza de ver la sombra de su padre. Pero las visitas se hicieron cada vez más raras hasta que cesaron por completo. El joven Laurence aprendió a no esperar a nadie más. Así que cuando la verdad salió a la luz, no sintió ira, solo una tristeza que se extendió lentamente por su cuerpo. Una parte de él había pasado toda su vida buscando la respuesta a una sola pregunta: ¿quién soy? Y ahora esa respuesta había llegado demasiado tarde.
El verdadero padre se había ido, llevándose consigo toda posibilidad de llenar ese vacío. Fishburne dijo que se sentía aliviado, pero también partido en dos. Era una sensación de estar liberado y castigado al mismo tiempo. A los 63 años, Laurence Fishburne también descubrió que tenía una media hermana, una mujer de la que nunca había oído hablar antes. No sabía cómo empezar. Él se rió. Pero al menos ahora ya no soy un huérfano en este mundo. Tal vez por primera vez sintió que realmente pertenecía a algún lugar. Sus amigos dijeron que, después de que el episodio se emitió, guardó silencio durante días. Fishburne solía conducir solo hasta la costa de Malibú y sentarse durante horas mirando las olas. Creo que está hablando con su padre, dijo un amigo. No con palabras, sino con silencio. Irónicamente, la carrera de Laurence Fishburne siempre ha estado ligada a personajes atormentados por preguntas de identidad. Morfeo en Matrix, el guía que ayuda a otros a encontrar la verdad, mientras él mismo vivía en la oscuridad sobre sus propios orígenes. Oji, el hombre traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Tal vez eligió esos papeles porque hablaban por lo que él nunca pudo decir. La gente suele imaginar a una estrella como Fishburne fuerte, serena e inquebrantable. Pero detrás de esos ojos penetrantes seguía estando el niño que alguna vez esperó que su padre regresara. La verdad sobre su sangre no cambió su lugar en el cine, pero desnudó la parte más frágil de su humanidad. En una entrevista posterior, dijo, solía pensar que lo sabía todo sobre mí, pero cuando miré esa foto, me di cuenta de que nunca supe realmente quién era. Una confesión cruda y rara de un hombre conocido por ocultar sus emociones. El viaje para encontrar a su padre biológico también hizo que Fishburne reflexionara sobre su madre, la mujer que había cargado sola con el peso del mundo. Le envió una larga carta escribiendo, sé que hiciste lo que creías correcto, y te agradezco por mantenerme en este mundo. Pero la verdad seguía flotando entre ellos como una cicatriz, un secreto demasiado grande, demasiado pesado para no herir a alguien. Si hay una verdadera tragedia en la vida de Laurence Fishburne, tal vez sea esta. No ruidosa, no llena de lágrimas, sino corroyendo desde dentro. Durante más de 60 años, vivió con un nombre que no era el suyo. Amó a un padre que no era de su sangre, y perdió la única oportunidad que tuvo de decirle la verdad al hombre que realmente lo era. Cuando el amor se convierte en golpes, nadie podría haber imaginado que el hombre que tantas veces interpretó héroes de razón, fuerza y virtud en la pantalla, fue alguna vez fuente de miedo para la mujer que amaba. Pero esa es la verdad con la que Laurence Fishburne ha tenido que vivir durante más de 30 años. Un capítulo lleno de lágrimas, violencia y arrepentimiento. En 1985, en el punto más alto de su ascendente carrera, Laurence conoció a Agna Oes, una actriz y modelo con una sonrisa dulce y un espíritu suave. Se enamoraron rápidamente y se casaron aún más rápido, como si dos almas solitarias se hubieran encontrado en medio del caos de Hollywood. Fishburne tenía 23 años, Agna 25. Ambos creían que podrían construir el hogar que él nunca tuvo de niño. Pero la dulzura no duró. Detrás de las sonrisas frente a las cámaras, su pequeño hogar se convirtió lentamente en un campo de batalla de discusiones interminables. Recién salido del set de Apocalypse Now, Fishburne luchaba entre la fama recién encontrada y las heridas no sanadas de su pasado. Llevaba dentro una herencia invisible, una ira sin nombre transmitida por un padre ausente y una infancia llena de represión. Pequeñas discusiones sobre dinero, trabajo o sus constantes ausencias se convertían rápidamente en estallidos violentos. En una entrevista brutalmente honesta en 2022, Fishburne miró directamente a la cámara y dijo, abusé de mi esposa. Es lo que más lamento en mi vida. Dejé que la ira me controlara. La confesión estremeció a todos los que lo escucharon. Un hombre conocido por su calma y su intelecto, perdiendo el control dentro de su propio hogar. Agna Moss nunca habló mal de su exesposo públicamente, pero amigos recordaron noches en las que abrazaba a sus dos hijos pequeños, Langston y Montana, llorando en su habitación mientras Laurence gritaba afuera. No era un hombre malvado, solo alguien que no sabía amar sin herir. Fue una doble tragedia, una mujer viviendo con miedo y un hombre torturado por la culpa de sus actos. Fishburne se separó de Agna a comienzos de los 90. No hubo escándalos públicos, solo 2 firmas en un silencioso divorcio. Pero para Laurence, fue una condena que él mismo se impuso. Durante años evitó el tema. Solo cuando cumplió 60 habló abiertamente, pasé 4 o 5 años en terapia para aprender a controlar mi ira. Tuve que reconocer cuando venía, que la detonaba y cómo detenerla antes de que fuera demasiado tarde.
Cada sesión de terapia fue una confrontación. Fishburne dijo que tuvo que revivir cada recuerdo, desde ser abandonado de niño hasta las veces que vio llorar a su madre, y entender cómo ese silencio infantil se había convertido en furia adulta. Aprendió a perdonar a su padre y luego a sí mismo. Pero las cicatrices en su alma nunca desaparecieron. Irónicamente, pocos años después del divorcio, interpretó a Ike Turner, el esposo abusivo en Bad Love Got to Do With It. 1993. El papel le valió una nominación al Oscar, pero también lo obligó a enfrentar a sus propios demonios. Sabía exactamente cómo se sentía Ike cuando perdía el control. Sabía la vergüenza que venía después, porque yo había sido él, admitió Fishburne. Los medios guardaron silencio. Su interpretación fue escalofriantemente real porque no necesitaba actuar, solo recordar. Desde entonces, Fishburne se hizo una promesa: nunca más permitir que el miedo o la ira dictaran el amor. Leyó libros de psicología, practicó meditación y se unió a grupos de apoyo para hombres que querían poner fin a la violencia doméstica. Poco a poco, convirtió el remordimiento en propósito. No puedo cambiar el pasado, pero puedo evitar que se repita. Aún así, incluso con la transformación, el pasado persistía. Cada vez que interpretaba a un padre en pantalla, había una sombra de tristeza en sus ojos. Una vez, cuando le preguntaron, ¿qué le dirías a tu primera esposa si pudieras?, Fishburne hizo una pausa de varios segundos y respondió: lamento haberte hecho daño. No supe cómo amarte correctamente, pero gracias a ti aprendí lo que es el amor verdadero. Durante los años 90, mantuvo su vida personal en privado. Solo después del 2000, cuando se casó con la actriz Gina Torres, el público volvió a verlo sonreír en paz. Pero todos sabían que esa sonrisa estaba construida sobre las cenizas de un pasado oscuro. La tragedia de este capítulo no está en el acto, sino en sus consecuencias. Fishburne no solo lastimó a otros, también rompió su propio reflejo. El hombre que alguna vez juró que nunca sería como su padre terminó caminando por el mismo camino que tanto temía. Si hubo redención para él, fue en el valor de decir la verdad. En un mundo como el del espectáculo, donde todos esconden su oscuridad, Laurence Fishburne eligió mostrar la suya. No para justificarse, sino para recordar que nadie es perfecto, pero podemos ser mejores que ayer. El dolor llamado Montana Fishburne. Nada rompe más rápido a un padre que ver al hijo que más ama convertirse en el centro de una vergüenza pública. Para Laurence Fishburne, el hombre que alguna vez interpretó al padre perfecto en Boys N. the Odd, esa tragedia no ocurrió en la pantalla, sino en la vida real, cuando su hija, Montana Fishburne, convirtió su apellido en el titular de uno de los escándalos más humillantes de Hollywood en 2010. Ese día, los medios estadounidenses explotaron. Una joven de 18 años, hermosa y con la sangre del mismísimo Morfeo, anunció que entraría a la industria del cine para adultos y añadió que quería ser famosa como Kim Kardashian. Los periódicos publicaron sus fotos con ropa reveladora y sonrisas confiadas bajo titulares en rojo encendido: la hija de Laurence Fishburne entra a la industria del porno. Para el público, fue un escándalo. Pero para Fishburne, fue una pesadilla sin escapatoria. Cuando se enteró, llamó a su hija. La conversación fue corta, fría y brutal. Habló despacio, cada palabra cortante como un cuchillo: me has avergonzado. No me llames de nuevo hasta que cambies. Y colgó. Nada más. Amigos contaron que Fishburne guardó silencio durante días. No fue al rodaje. No enfrentó a la prensa. Un miembro del equipo de filmación de aquella época recordó: nunca había visto a Laurence tan destruido. Siempre fue un hombre sereno, pero ese día sus ojos estaban vacíos. Los medios diseccionaron cada detalle. Montana incluso usó el nombre artístico Montana Fishburne, convirtiendo los 30 años de trabajo de su padre, construyendo una reputación de integridad, en un cruel chiste mediático. Los titulares maliciosos inundaron los tabloides: Morpheus pierde a su hija en la Matrix del porno. De Matrix al cine para adultos. Cada palabra era un cuchillo directo a su corazón. Fishburne se retiró por completo de la vida pública. No demandó, no comentó. El silencio fue su única forma de sobrevivir. Pero Montana, quizás por rebeldía o por el deseo juvenil de desafiar la imagen de su padre perfecto, siguió cayendo. No se detuvo ahí. En 2010 fue arrestada por agresión y secuestro falso tras irrumpir en la casa de la exnovia de su novio y golpearla tan brutalmente que la hospitalizaron. Montana se declaró culpable y fue condenada a libertad condicional. En los años siguientes, el apellido Fishburne apareció repetidamente en los informes policiales.
En 2017 fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. En 2022, agredió a un oficial de policía, fue acusada de agresión agravada y nuevamente sentenciada a libertad condicional. En 2024, el público volvió a murmurar. Los medios se burlaban. Y Laurence Fishburne, el hombre que alguna vez dijo nací en el caos, pero aprendí a sobrevivir, tuvo que ver cómo su hija caía en el mismo abismo. Montana no se quedó callada. En varias entrevistas respondió, mi padre quiere controlarme. Solo me ama si vivo como él quiere. Esas palabras atravesaron el corazón de un hombre que había pasado la vida intentando redimirse. Fishburne no respondió. Sabía que, a veces, el dolor más profundo no viene de las palabras, sino del silencio. Pasó casi una década sin contacto, sin llamadas, sin mensajes, sin reuniones familiares. Montana vivía en Los Ángeles, practicando yoga y escribiendo en su blog sobre libertad personal. Cuando le preguntaron a Laurence por ella en una entrevista en 2016, solo dijo, la amo, pero no puedo salvarla. Fue la frase más dolorosa de su vida. El hombre que una vez salvó a Neo de un mundo ilusorio, ahora era incapaz de rescatar a su propia hija de la ilusión de la fama. Cada nuevo escándalo lo hacía encerrarse más en sí mismo. Una vez le confesó a un amigo, si hubiera sido un mejor padre, tal vez las cosas habrían sido distintas. Pero nadie puede retroceder el tiempo. Luego, en 2024, justo cuando el mundo pensaba que el lazo entre ellos estaba roto para siempre, una sola foto apareció en internet. Laurence Fishburne, con su clásico abrigo negro, abrazando a Montana en silencio, en algún lugar de Los Ángeles. Sin pie de foto, sin declaración. Solo un momento inmóvil entre dos personas que llevaban años separadas. Y eso fue suficiente para conmover a miles. Quizás Morfeo finalmente había abierto su corazón. Una amiga cercana de Montana dijo que ella lloró cuando él la abrazó. No hablaron mucho, solo, te extrañé. Y luego, silencio. Nadie sabe si realmente se reconciliaron. Pero ese abrazo, para Laurence, fue un acto de perdón. Él dijo una vez, el amor no lo arregla todo, pero sin amor, nada vale la pena arreglar. Y a los 63 años, finalmente entendió que hay heridas que nunca sanan, pero que pueden dejar de sangrar. Montana sigue con su vida, tratando de alejarse del pasado. Fishburne, cada vez que le preguntan por ella, solo sonríe con dulzura, es muy fuerte. Una respuesta suave, pero detrás de ella se esconden años de culpa, dolor y amor no dicho. El dolor llamado Montana no es solo una cicatriz en el corazón de Laurence Fishburne, es un recordatorio amargo de que incluso los hombres más grandes pueden perder la batalla de la paternidad. Y a veces, las tragedias más profundas no vienen de lo que perdemos, sino de a quienes no podemos salvar. El divorcio de Gina Torres. A veces la gente cree que, después de tanto sufrimiento, el amor llega como una recompensa para quienes ya han sufrido demasiado. Para Laurence Fishburne, Gina Torres fue esa recompensa, la mujer que le hizo creer que por fin podía encontrar la paz en un verdadero hogar. Se conocieron a comienzos de los 2000, después de que él sobreviviera a las tormentas de su primer matrimonio. Gina Torres, la aclamada actriz conocida por Suits y Firefly, era fuerte, inteligente y serena, el tipo de mujer capaz de hacer que Laurence dejara de huir. Su amor fue maduro y silencioso. En 2002, celebraron una boda sencilla en Nueva York, rodeados solo de familiares y amigos cercanos. Con una sonrisa genuina, poco común en él, Laurence dijo, ella es la primera persona que me ha hecho sentir que ya no tengo que actuar. Tuvieron una hija, Delilah Fishburne, nacida en 2007, y se convirtieron en la imagen del power couple afroamericano de Hollywood. Caminaban tomados de la mano en las alfombras rojas, se intercambiaban miradas tiernas en eventos, momentos que los medios describían como la última dulzura que queda en este mundo brillante. Después de años de soledad, Fishburne había encontrado por fin el calor del hogar que soñaba desde niño. Pero una vez más, la luz no fue suficiente para espantar la oscuridad. A partir de 2015, el público notó que aparecían juntos con menos frecuencia. Laurence estaba absorbido por sus proyectos de cine, mientras Gina se concentraba en la televisión. Dos personas talentosas e independientes, separándose lentamente como órbitas paralelas. En 2016 se separaron en silencio. Sin escándalos, sin peleas públicas. Solo el peso de dos corazones que una vez se amaron demasiado. 2 años después, cuando el divorcio se confirmó, Gina Torres emitió una breve declaración, aquí no hay villanos, solo una historia de amor que terminó diferente a lo que habíamos esperado.
Palabras ligeras como el aire, pero afiladas como una navaja. Así se cerró el telón de 16 años juntos. Para Lawrence, no fue solo una ruptura más. Fue el colapso de su última esperanza de conservar un amor duradero. Tras 2 matrimonios y años intentando ser un mejor esposo, una vez más se encontró en una casa vacía, mirando los retratos familiares en la pared. Quienes lo conocían decían que se volvió más callado, evitando apariciones públicas por casi un año. Y aún así, nadie podía decir que dejaron de amarse. Fishburne y Torres siguieron criando juntos a su hija Delilah con respeto mutuo. La gente los veía llevarla a la escuela, conversando con calma. Sin rencor, sin hostilidad. Gina una vez dijo, seguimos siendo una familia. Solo un tipo diferente de familia. Cuando le preguntaron a Lawrence si todavía creía en el amor, respondió con una sonrisa melancólica, el amor no muere, solo cambia de forma. Y a veces se va, para dejar espacio a la paz.